Hola a todos nuevamente, hermanos y amigos. Pues estaba pensando y hablando con un amigo, con un hermano hace unos días acerca de pues, la unidad de los creyentes, cuáles son los límites del ecumenismo que podemos o no tener, o hasta qué punto podemos tener esa comunión que desearíamos, ¿verdad?, con hermanos que no son de la iglesia que Cristo fundó, que es una, santa, católica y apostólica, o cuál debería ser el propósito del ecumenismo, o en qué consiste, es decir, cuál es la esencia del ecumenismo, porque creo que hay extremos que deberíamos evitar. Entonces, bueno, quisiera leer acerca de esta unidad de la iglesia, ¿verdad?, en la oración de Cristo, oración sacerdotal, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en unos versículos, y después también en nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero decir desde el principio que hay extremos que deberíamos evitar. Por un lado, todos somos uno, todo lo demás es secundario, no hablamos de teología ni de doctrina porque tenemos que dar una imagen al mundo de que todos somos cristianos y que todo lo que tenga que ver con nuestras diferencias, incluso entre católicos y protestantes, es todo secundario, y esto de la teología son cosas del pasado que deberíamos evitar. Y después también encontraríamos el otro extremo bueno, que hallamos incluso en sectas de los testigos de Jehová, incluso en algunos protestantes o católicos, quizá, quién sabe, demasiado tradicionalistas. No estoy hablando en contra del buen sentido de ser tradicionalista, pero podría haber algún extremo de que no podemos tener ningún tipo de amistad o relación ni comunión, no solamente no con protestantes, sino con católicos que no pensaran igual que nosotros. Entonces yo creo que son extremos que debemos evitar y que para ello Dios nos ha dado su palabra, y también a través del magisterio tenemos también pues el catecismo, y vamos a mirar hoy algunos párrafos para sacar alguna conclusión general. No pretendo que esto sea una catequesis exhaustiva ni mucho menos sobre el ecumenismo, en qué consiste o los peligros que pudieran haber en algunos extremos, sino más bien pues un pensamiento general sobre algo que tengo en mi corazón y que hoy venía pues a mi mente. Así que en el Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal ora al Padre: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Bien, vemos en Cristo nuestro Señor un deseo verdadero y genuino de unidad entre los creyentes. Ahora bien, ¿en qué consiste dicha unidad? Vamos a ver algunos párrafos del Catecismo y después quisiera hacer algunos comentarios generales. Y creo que sí, lo voy a leer todo porque lo he estado antes releyendo y me parece muy, muy interesante, y sacaremos alguna conclusión. Bien, pues este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer párrafos que tienen que ver con las heridas de la unidad, con el camino hacia la unidad, y en definitiva voy a leer párrafos del 817, los voy a leer completo, hasta el 822. Así que voy a ir lento, quizá este vídeo será más largo de lo que había pensado al principio, pero bien. Vamos a ir paso a paso y leyendo lentamente. Quizá en alguna ocasión hago alguna pausa o al final diré algunas palabras. De hecho, en esta una
y única Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Partimos de la realidad de que Dios es enemigo de la ruptura y de los cismas y de las divisiones. Esto, que es propio de los protestantes, no debiera caracterizar a la verdadera Iglesia de Cristo que él fundó, que es una, santa, católica y apostólica. Pues entonces unámonos todos, da igual lo que creamos. No es esto lo que está diciendo el catecismo. Vamos a ir por parte. Dice, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Esto es importante porque como católicos debemos ser humildes, de ambas partes. Y vuelvo al tema protestantismo-catolicismo. Sí, los protestantes se separaron de la Iglesia que Cristo fundó, que es una santa, católica y apostólica. Pues son los únicos culpables de que esto ocurriera. No, no sin culpa de ambas partes, porque había pecado y corrupción en la Iglesia católica. No estamos hablando de dogmas, sino de abusos, como el abuso de la venta de indulgencias. ¿Esto es motivo suficiente para separarse? No. Pero reconoce, y hubo otros conflictos también, ¿no? y en cada época de la historia de la Iglesia, pero no sin culpa de los hombres de ambas partes. Es decir, debemos ser humildes y ver también nuestra culpa para no condenar en exceso al hermano que en su error y pecado, sí, se separó de la Iglesia que Cristo fundó. Ahora bien, tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. Es decir, también ellos son responsables de esta ruptura, no lo negamos. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos igualmente. Ahora bien, aquí leemos también, donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Esto es esencial también. Párrafo 818 dice, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas. Esto es muy importante. Vamos a culpar a todos los hermanos protestantes como si ellos tuvieran la misma responsabilidad que tuvieron Lutero, Calvino y otros por haber nacido en un país protestante, reformado, calvinista, presbiteriano. No son responsables directos porque han nacido ya en la ruptura, en el cisma y en la división. Entonces, este párrafo es muy interesante. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación porque ellos no han pecado de esta forma directamente e incluso han sido enseñados en muchas doctrinas o en algunas, o en cuanto a lo que realmente significó la Reforma protestante, han sido instruidos incluso en algunos errores de cuál fue la verdadera causa de la Reforma, o de lo que llamaron o mal llamaron Reforma. No los podemos culpar de la misma forma. No somos jueces. No pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. No es esto lo que vemos en muchos canales de apologética católica, sino que hablan a veces no solamente con falta de amor, sino con desprecio a ese hermano que no es católico, que el catecismo y la Iglesia Católica los reconoce porque Dios los reconoce como hijos suyos. Ahora bien, hay un anticatolicismo enfermizo, del cual sí puede que habla después, y esto sí es condenable, no que condenemos a la persona, porque también es así como yo lo fui en el pasado, porque ha sido mal enseñado. La Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Y de aquí no
me voy a mover. Dicen muchos, sí, pero el catecismo es ambiguo en comparación con otros catecismos del pasado. Sí, respetamos otros catecismos del pasado, respetamos declaraciones del pasado. De hecho, eh, no sé si fue el Papa Pío IX o Pío X. Ahora mismo estoy pues confundido, pero creo que sí, que hubo un papa que dijo que en el protestantismo encontramos pues el germen o la raíz de todas las herejías. Y en un sentido sí, hay un anticatolicismo acérrimo hasta tal punto de que se le llamaba la gran ramera a la Iglesia Católica y no podemos pensar que esto es justificable. Pero ahora estamos hablando de los que han nacido en iglesias, de las que han sido en estas áreas mal instruidos y en otras que no son responsables directos, que han sido justificados por la fe en el bautismo e incorporados a Cristo, etcétera, etcétera. Además, muchos elementos de santificación y de verdad, quizá no todos, quizá no han llegado a la plenitud, pero muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve incluso de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene, es decir, ellos han recibido esa fuerza de Dios, del Espíritu Santo, gracias a la Iglesia Católica, una fuerza y un poder que tienen, que se deriva de la Iglesia Católica, del cual no son conscientes. Pero Dios los usa, que es a donde quiero llegar. El Espíritu de Cristo se sirve incluso. No dice que Dios los condene en todo, ni mucho menos, se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud, sí, de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Y todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y de por sí impelen a la unidad católica. Es decir, vamos a hablar con desprecio de hombres como Martin Lloyd-Jones, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley o George Whitefield, hombres que como estos dos últimos fueron usados grandemente por Dios, no por el demonio, en el gran despertar del siglo XVIII. Yo en un pasado fui amante de los avivamientos y podría aún serlo como católico, y debemos anhelar, como oraba el salmista, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Creo que prediqué decenas de sermones sobre el avivamiento en el pasado, o la oración de Robert Murray McCheyne, que quien lea la biografía que escribió su amigo, creo que Andrew Bonar, quedará totalmente sorprendido de la santidad de este hermano. Señor, hazme tan santo como pueda serlo un pecador perdonado. Quizá no tenía la plenitud de la fe ni todos los medios de gracia que podría tener, pero todo lo que él recibió que se deriva de la Iglesia Católica lo aprovechó mucho más que muchos católicos que no vivimos en la misma santidad que este hermano Robert Murray McCheyne vivía. Aquí quería llegar. Todos los católicos que estamos o debiéramos estar aprovechando esa plenitud de todos los medios de gracia que Dios nos da en su iglesia y en todos los sacramentos, vivimos en esa plenitud en nuestra vida de santificación siempre y en todos los casos más que cualquiera de los que han sido o son o serán protestantes? La respuesta es no. Y para vergüenza nuestra sí que Dios debe hacernos humildes y ser amorosos y reconocer lo que Dios y no el demonio ha hecho y aún continuará haciendo en hermanos que no son católicos. Y alguno pensará que soy un mal apologeta católico por decir estas cosas, pues prefiero ser un mal apologeta antes que un mal cristiano, por no reconocer lo que Dios sí reconoce y que el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda. Y si esto te molesta lo que estoy diciendo, hermano católico, lo siento por ti. Voy en la línea de lo que enseña la Iglesia. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites de la Iglesia visible que Cristo fundó, que sí, que es una santa católica y apostólica. Así que ahora continuamos hablando en el párrafo
820, el Catecismo nos habla de la unidad. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Sí, la unidad perfecta, sí, la plenitud de la gracia, sí, los mayores medios establecidos por Dios para nuestra santificación en los sacramentos, en la comunión de los santos, etcétera, etcétera, sí se encuentran en la Iglesia visible que Cristo fundó. ¿Desearíamos que nuestros hermanos protestantes se hicieran católicos? Sí. Pero deseamos que todos los católicos vivieran en la santidad que muchas veces no hemos alcanzado y que otros hermanos, aún con menos medios protestantes, sí alcanzaron. Nos preguntamos a menudo esto, es la pregunta que planteé en el párrafo anterior. Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes. Creo que fue un puritano que, no sé cuál fue, planteó en el cielo, si es que llegamos, nos llevaremos muchas sorpresas. Habrá personas allí que no esperábamos ver. Habrá otras muchas que sí esperábamos ver, que no veremos. Y la mayor sorpresa que encontraremos en el cielo es que y yo estaré allí. Si Dios quiere y por la misericordia de Dios, el que persevera hasta el fin será salvo. Pero esta será la mayor sorpresa, cómo un pecador como yo pudo llegar al cielo por la infinita misericordia de Dios. Por cierto, himno protestante, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy vivo yo, perdido, y Él me halló. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso, Cristo mismo rogó a la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como leía al principio. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Sí, y esa perfecta unidad se encuentra en la Iglesia Católica. Por ello, sí, deseamos que hermanos nuestros puedan entender estas verdades. Nosotros que también, al menos en mi caso y de mi esposa y de tantos otros, éramos protestantes y continuamos avanzando hacia la plenitud dentro de la Iglesia que Cristo estableció. Pero ¿qué relación de amor y de fraternidad podemos y sí debemos tener con muchos hermanos protestantes? Pues, aunque esto lo quería decir al final, me estoy dejando guiar un poco por lo que va saliendo y por Dios, así lo creo. Pues os tengo que decir que yo no podría tener una perfecta comunión y fraternidad, ni siquiera una gran amistad con un hermano evangélico que pensara que mi madre es una ramera. La Iglesia Católica es madre de los creyentes y nuestra madre también, la Santísima Virgen María, pues creemos que intercede por nosotros, que es inmaculada, asunta al cielo, etcétera, etcétera. Creemos en todas estas realidades que la Iglesia ha declarado por medio de su palabra y la tradición apostólica. Ahora bien, podemos tener esa unidad, comunión, fraternidad y una amistad íntima con alguien que pensara que nuestra madre, que es la Iglesia, es una ramera. Pues no. Y de hecho me ha ocurrido que he perdido o hemos perdido, mi esposa y yo, algunos hermanos o algunos amigos que eran pastores o que eran amigos aparentemente sinceros dentro del protestantismo y no hemos roto nosotros la amistad con ellos, sino ellos con nosotros. De hecho, como demuestra el catecismo, los católicos pensamos mejor de los protestantes que ellos de nosotros. Entonces, para que haya una verdadera amistad, fraternidad y comunión entre dos personas, debe ser recíproca, creo yo. ¿Qué ocurre? Que yo a nivel institucional, en un sentido, yo no soy ecuménico con los protestantes, porque parte de la esencia del protestantismo es el odio hacia la Iglesia Católica. Pero ahora hay protestantes y protestantes. Sí tendré un grado mayor de amistad, de fraternidad, de comunión con un protestante hermano separado, uno que me considere cristiano,
Y dos, pues que tenga un conocimiento posiblemente diferente a lo que oficialmente el protestantismo declara de los católicos. Entonces, ¿veis la diferencia? A nivel institucional creo que es muy complicado y creo que ahí sí deseamos que vengan a nosotros, y a nivel individual, aunque yo deseo de todo corazón lo mejor para cada creyente y por lo tanto que se haga católico, sí puedo tener una amistad y fraternidad con un hermano evangélico respetando su conciencia, hasta cierto grado, por supuesto, aunque no se hiciera católico. Que es lo que no encuentro a veces en algunos canales de apologética católica que son demasiado vehementes o en las formas o en el modo. Entonces yo creo que en la palabra de Dios y en el catecismo encuentro este equilibrio que a veces yo soy el primero que no tengo. ¿Bien? Entonces, el deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Y para responder en el párrafo 821, adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la Iglesia, en una fidelidad mayor a su vocación, por supuesto, y esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad, bien, la conversión del corazón para llevar una vida más pura, según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es causa de las divisiones. Cuando hay infidelidad, hay divisiones. La oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Es decir, esto no quiere decir que nos unimos en oración con los no católicos porque todos somos hermanos, da igual lo que creamos, no, sino que estamos buscando la unidad. Y puesto que la verdadera unidad se encuentra solamente en la Iglesia que Cristo fundó, que es una, santa, católica y apostólica, el verdadero ecumenismo tiene un propósito evangelizador, y en esto consiste el apostolado y la misión del ecumenismo, en evangelizar y atraer, por supuesto, a Cristo y a la Sagrada Eucaristía a todo creyente verdadero, a todo hijo de Dios. Esto no lo niego, aunque también reconocí en párrafos anteriores lo que os decía de la obra que Dios aún así hace en aquellos que no son católicos. Pero Dios les desea la plenitud de la fe a todos nosotros. El fraterno conocimiento recíproco, es decir, reconocer a ese hermano que no piensa como nosotros, por muy equivocado que esté, reconocerlo como hermano a pesar de los pesares, que esto suele ocurrir más de nosotros a ellos que de ellos a nosotros. Por cierto, como ya también dije anteriormente, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. Si no hay diálogo y no hay ningún tipo de amistad, pues ya me diréis. ¿Cómo pretendía un pastor antiguo, amigo mío, evangelizar a los católicos, el que los consideraba herejes? Trágicamente, ¿cómo podía evangelizarlos si él consideraba que no podía tener ni siquiera, ni comunión por supuesto, pero ni siquiera acercamiento ni amistad con ellos? Porque podía confundirlos. Imaginaos qué evangelismo estaba haciendo, lamentablemente. El diálogo entre los teólogos y los encuentros, ya lo hemos dicho, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Y ahora termino con el párrafo 822 y con unas breves palabras, la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Jesucristo, cosa que reconoce el catecismo, esa unidad solo podría venir en la única, la perfecta unidad, una y única Iglesia de Jesucristo. Este propósito excede a las fuerzas y a la capacidad humana. Es decir, no podemos por nosotros mismos. ¿Que Cristo lo desea? Sí. ¿Que Él lo pidió en su oración sacerdotal? Sí. ¿Que excede a las fuerzas humanas? Sí. Pero que no podemos hacer nada porque esto ocurra también sería un error grave. Y entonces por ello debemos evitar estos dos extremos de los que hablé al principio en la introducción antes de comenzar a leer el catecismo.
Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Así que, en definitiva, yo hablo a nivel personal. Quizá alguno pensará que soy un mal católico por decir esto, pero yo tendré amistad, amor y comunión con cualquier verdadero creyente que haya creído en Cristo Jesús, siempre y cuando el reconocimiento de que somos creyentes sea recíproco. ¿Que sí creo en la apologética católica? Sí. ¿Que en la medida de lo posible y la medida que estos hermanos estén abiertos a oírme para atraerlos, por la gracia de Dios, no porque me considere mejor, a la plenitud de la fe que se encuentra en la Iglesia Católica, la que Cristo fundó? Sí. Pero que no podemos tener amistad ni comunión ninguna con ningún protestante que no quisiera acercarse a la Iglesia Católica o que no quisiera dar pasos de leer o de investigar. Creo que podríamos llegar a ciertos extremos como los testigos de Jehová, ya que el catecismo nos habla de reconocerlos, a pesar de que estén más o menos abiertos a oírnos en estas o aquellas otras verdades que la Iglesia Católica defiende con fidelidad. Así que mantengamos un equilibrio de amor ecuménico, sí, con propósito de evangelizar, pero sin olvidarnos de lo que Dios sí hace en otras comunidades que no son católicas, siendo humildes, el que cree estar firme mire que no caiga, y buscando la unidad y rezando como Cristo para que todos seamos uno, sabiendo, sí, que esta perfecta unidad se encuentra en el seno de la Iglesia que Cristo fundó, que es una, santa, católica y apostólica. Oremos. Oh Dios y Padre eterno, en tu amor y en tu misericordia te ruego por la unidad de todos los cristianos, pero no dejando las verdades a un lado, porque Cristo tú estás presente en la Sagrada Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Santa Madre de Dios, tú intercedes por nosotros y eres inmaculada y siempre virgen, y creemos en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en aquella iglesia que tú fundaste. Pero, Señor, líbranos del orgullo de pensar que aquel hermano que no ha llegado a este conocimiento es peor que nosotros o que en muchos casos incluso han podido alcanzar mayor santidad que nosotros a pesar de que tengan menos medios a su alcance. Así que haznos humildes, haznos santos y que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad y que tengamos un equilibrio para apartarnos de estos extremos, porque de los que hablamos al principio, porque te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.